Muy bien, hermanos. Vamos a ver aquí. Es para grabar, me parece. Está en inglés. Muy bien, hermanos. Ahora sí. Hoy día, hermanos, es lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril, hermanos. Estamos estudiando en esta oportunidad el libro del Apocalipsis, pero el tema en general es el gran conflicto, hermanos. Y este día, hermanos, vamos a tener un tema cuyo título está aquí en la pantalla. Por favor, confirmen, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. Una miradita a vuestra pantalla y denme una lectura. Cristianos salvaguardados providencialmente, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Cristianos, dice, salvaguardados providencialmente, hermanos. Bueno, a ver, ¿algún comentario, alguna pregunta respecto al título de este tema que vamos a estudiar? Cristianos salvaguardados. ¿Qué cosa es salvaguardados? Y luego dice providencialmente, hermanos. ¿Qué cosa es la providencia, hermanos? ¿Qué es la providencia? Si alguien quiere Salvaguardado comentar, podría ser, sí. salvaguardado podría ser protegido. Providencialmente un milagro de Dios, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ahora podemos decir también cristianos salvo protegidos milagrosamente y algunos abandonados por Dios. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Gracias, hermano. Muy bien, ahí está, hermanos, la pregunta que hace nuestro hermano, el por qué unos son salvaguardados y otros no. Unos son salvaguardados, como dice ahí, providencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Nos preguntamos, ¿no? Y otros no. Es la pregunta, ¿no? Que hace Hermano nuestro Justo. hermano Celso. Ay, por favor, hermana. Sí, lo que pasa es que no alcancé, no alcancé a escuchar a nuestro hermano Celso, pero si es que repito lo mismo, por eso pido disculpas. Salvaguardar es cuidar, es, eh, es poner en lugar seguro, ¿ya? Y providencialmente, la providencia, cada vez que hablamos de eso, estamos hablando acerca del cuidado de Dios. Algo que no podemos hacer nosotros, sino que lo hace Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermanos, van aclarándose de mejor manera estas palabras de cristianos salvaguardados providencialmente, hermanos, providencialmente. Y justamente vamos a ver aquí en nuestra lección de escuela sabática, en los comentarios aparecen estas palabras. Ahí está, hermanos. Vamos a dar lectura a lo que dice la lección, hermanos, de escuela sabática. Ahí dice la gracia, la providencia y la presciencia. Miren la pantalla, hermanos, esa palabra, ¿no? Presciencia, presciencia, ¿no? No dice ahí la presencia, sino presciencia, ¿no? O sea, hay una S y una C, ¿no? Presciencia. Entonces ahí está hablando de la gracia, la providencia y la presciencia de Dios. Dice, no, esto viene de Dios, la gracia, la providencia y la presciencia de Dios. Dice, se revelan claramente, hermanos, en los sucesos que llevaron a la destrucción, hermanos, de Jerusalén. A ver, hermanos, ayer habíamos hablado acerca de esa profecía, ¿no? Que el Señor Jesucristo, mirando a Jerusalén, indicó, ¿no? A su propio pueblo, ¿no? Entonces, lloró el Señor Jesús mirando a su pueblo, ¿no? Indicando de que Él quiso juntar a su pueblo, quiso salvar, así como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas, pero no quisiste, dice.
Lo terrible es que ellos no estaban con una venda en los ojos, no podían visualizar lo que iba a venir por delante, hermanos. Estaba como escondido para ellos, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está apartado de Dios, está enceguecido, hay una venda, ¿no? Y no ve las cosas que van a pasar por delante, ¿no? Y hermanos, este pueblo, pues en el año 70 ya sabemos que se cumplió lo que dijo a sus discípulos cuando le mostraron el templo de Jerusalén. En esa oportunidad ahí estaban con el Señor Jesús. Entonces la gente decía, mire, Señor, las piedras grandes, ¿no? Que había en la construcción del templo, ¿no? Y ahí estaba el edificio, pues, ¿no? Y el Señor Jesús dijo, no, que llegará pues el día o el momento en que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, todo sería destruido, ¿no? Y eso los que sí creían en Jesucristo, los discípulos, ellos pues sí trataron de entender ellos, ¿no? Por eso preguntaron, ¿no? Y dijeron, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo? ¿Qué señales va a haber de tu venida, del fin del siglo, del fin del mundo, ¿no? Hay una diferencia, hermanos, ¿no? Los judíos, que el pueblo de Dios, como pueblo, estaba enceguecido o estaba ciego, diremos así, no entendía, no comprendía. ¿Por qué? Porque rechazó a Jesucristo, aún luego lo clavó en la cruz, ¿no? Pero los cristianos judíos que se convirtieron al cristianismo, como son los discípulos y mucha otra gente también judía que se convirtió en cristiano, ellos sí entendían, hermanos, comprendían las cosas. Entonces, hermanos, aquí, a ver, dice así, la gracia, la providencia y la presciencia de Dios se revelan claramente. Dice, esa gracia, providencia, presciencia se revela clara, se muestra claramente, hermanos. ¿Dónde se ve eso, hermanos? Justamente en lo que estamos comentando, en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. En el año 70 fue destruido y todos los judíos ahí murieron, hermanos. Murieron, todos. Y los cristianos que estaban ahí también, hermanos, pudieron salvar sus vidas y ningún cristiano murió, no murió, hermanos. ¿Cómo fue esa situación? Vamos a ver en la lección de hoy día, hermanos. Justamente ahí viene pues esas palabritas, la gracia. Por eso, ¿qué es la gracia, hermanos? ¿Qué es la providencia, hermanos? ¿Qué es la presciencia? Algo se ha comentado, hermanos, acerca de la providencia, ¿no, hermanos? Ahora, ¿qué es la presciencia, hermanos? Si alguien puede ver en el diccionario, hermanos, en el Google, a ver. Hermano, se lo digo. Presciencia, ¿qué es el presciencia? Sí, hermanita, por favor, a ver, aclaremos esas La palabras. presciencia es el conocimiento pleno y absoluto de todos los sucesos futuros que se le atribuye a Dios. La presciencia es consecuencia de los atributos divinos, en especial de su carácter eterno y omnisciente, es decir, Él todo lo sabe. Ajá, hay dos palabritas que ha mencionado ahí en esta definición de la palabra presciencia. Dice que es el conocimiento, dijo, total y absoluto. Miren, hermanos, al conocimiento total y absoluto del futuro, de lo que va a suceder en el futuro. O sea, Dios tiene ese conocimiento total y absoluto de lo que va a suceder en el futuro. Él sabe, a ciencia cierta, ¿no? Él sabe perfectamente lo que va a suceder en el futuro. Esa es la presencia. Por eso el Señor Jesucristo, ¿no? Dirigido por Espíritu Santo, o sea, por Dios, como hombre, Él dijo esas palabras, ¿no? Lo que iba a acontecer a este pueblo, dice, porque se sabe el futuro, ¿no? En forma total y absoluta, hermanos, sabe el Señor. Ahora, la providencia, también hemos estado hablando, hermanos, de que la providencia viene a ser
hermanos, el lograr un propósito, un objetivo en base, diría, hermanos, en base al conocimiento de Dios, es decir, al conocimiento de la palabra de Dios. O sea, la providencia, hermanos, significa que si nosotros creemos y obedecemos lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, entonces todas las promesas que dice Dios tienen éxito, tienen certeza. Es decir, si hay un cristiano en este mundo que cree en lo que dice Dios, lo que está escrito en su palabra, y practica esas cosas, entonces puede estar seguro al 100% de que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Esa es la providencia. O sea, que lo que dice Dios es cierto, ¿no? Entonces, y eso sucede. Esa es la intervención de Dios a través de su palabra, ¿no? Es la providencia, ¿no? Decimos providencialmente esto pasó. Es que Dios te está cuidando. Dios, porque tú eres obediente, Dios te está cuidando, ¿no? Y son promesas de Dios, ¿no? La providencia. Ahí está. Entonces, hay esa providencia que Dios sabe, hermanos, ¿no? Las cosas que va a hacer. Entonces, para los cristianos de ese tiempo, hermanos, pues ahí a través de lo que ellos eran atentos a las advertencias del Señor Jesucristo, se salvaron por los cristianos. No así, hermanos, pues otros los que no creían en el Señor Jesús, se perdieron, pues hermanos, ¿no? Y la presencia, ya hemos dicho, hermanos, es que Dios sabe en forma total y absoluta el futuro, sabe todo, ¿no? Y la gracia, hermanos, es la misericordia de Dios, pues, ¿no? La misericordia de Dios por nosotros los pecadores. Entonces ahí está la gracia, la providencia y la presciencia de Dios, ¿no? Entonces se revelaron, pues se mostraron, hermanos, claramente se ha mostrado en los sucesos que llevaron pues a la destrucción de Jerusalén. O sea, Dios sabía que por delante estaba la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y también Dios, sabiendo todo eso, advierte pues a sus hijos, los cristianos, judíos cristianos, para que se salvaran, pues hermanos. Y se salvaron pues los judíos cristianos, los judíos que se hicieron cristianos, ¿no? Y ahí está también la misericordia de Dios, pues, gracias a la... Y eso es lo que pasa también con su pueblo de Dios ahora con la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a continuar con, si hay alguna pregunta, pregunten, si hay algún comentario, hermanos, yo estoy tratando también con ustedes, con la ayuda de ustedes, entender la lección. Ahí dice, hermanos, aclarando lo que hemos dicho, el ejército romano de Gestio Galo. Entonces, ¿quién era este Gestio Galo, hermanos? Ahí el ejército romano, el Gestio Galo, dice, ¿no? Rodeó la ciudad. O sea, hermanos, esta profecía no pronunciada por el Señor Jesucristo, y acerca al año 70 sería, ¿no, hermanos? El general, diremos, ¿no? Que dirigía el ejército romano era Gestio, no, no es Gestio, sino Cestio, dicen, ¿no? Cestio Galo, hermanos, era el que dirigía. ¿Qué había hecho, hermanos? El ejército romano, dirigido por Cestio Galo, rodeó pues toda la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, miren aquí lo que dice. Cuando su ataque parecía inminente, ya pues iban a atacar y destruir a los judíos ahí en Jerusalén. Entonces, hermanos, algo inesperado sucedió, hermanos. Inesperadamente, dice, hermanos, este ejército de los romanos, dirigido por Cestio Galo, se retiró, hermanos. Se retiró, hermanos. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Vamos a ver. Los ejércitos judíos, bueno, los judíos también pues tenían su ejército, ¿no? Entonces, al ver que se están retirando pues los romanos, ellos pues, ¿qué dirían, no? Pues están escapándose, hay que perseguirlos. Entonces los ejércitos judíos los persiguieron pues, ¿no? A los romanos y obtuvieron una gran victoria, dice hermanos. Entonces, ¿por qué sucedió todas esas cosas, hermanos? Justamente ahí viene, pues, ¿no? La presciencia
¿no? También está ahí, ¿no? Hemos dicho, la providencia, hermanos, la providencia. Y también está ahí la gracia de Dios. O sea, nadie puede explicar en sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Si ya estaba para vencerlo y este ejército galo con todo el ejército se retira, hermanos. O sea, Dios está pues ahí dirigiendo todo y tiene que cumplirse todo. Increíblemente se retiraron, hermanos. Y los judíos pues empezaron con su ejército a perseguirlos. Dice, mientras los romanos huían, hermanos, y los judíos los perseguían, en ese momento, ahí está justamente, pues hermanos, ¿no? La presencia, la providencia, la gracia. ¿Qué pasó con los cristianos en el momento que escapaban, ¿no? Los romanos. Los cristianos, hermanos de Jerusalén, ahí dice, huyeron a Pella. ¿Qué cosa es Pella, hermanos? Ahí han escapado, dice a Pella, ¿no? Sería pues un pueblo, una ciudad ahí, ¿no? Se escaparon ahí, ¿no? De Jerusalén a Pella. Dice, al otro lado del río Jordán. O sea, pasaron pues el río Jordán y al otro lado se escaparon. Todos los cristianos, hermanos, huyeron. Dice que ya estaba dada, pues, hermanos, la señal prometida a los cristianos. Mire, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. O sea, había una advertencia, ¿no? De parte del Señor Jesucristo para los cristianos, que cuando verían, ¿no es cierto?, la abominación desoladora en el entorno de los romanos, que es la abominación desoladora, entonces ellos debían escapar así, tal como estaban, ¿no? Sin estar queriendo llevar sus cosas, así, ¿no? Sí debían escapar. Y llegó ese momento increíble, hermanos, que los romanos se estaban retirando y ese fue el momento para escapar. Todo cristiano escapó. Entonces ya estaba dada la señal pues prometida a los cristianos que aguardaban y los cristianos estaban aguardando, como nosotros estamos aguardando la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. Ellos también estaban aguardando ese momento. En ese momento, hermanos, se ofreció pues una oportunidad, hermanos, a todos los que quisieran, para todos los que quisieran, en obediencia pues a la advertencia del Salvador, y con anticipación ya se advirtió, pues solamente entendían pues los cristianos y los no cristianos no entendían pues, porque no creían en el Señor Jesús. Hermanos, los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Eso es la providencia de Dios, pues hermanos, es la presencia de Dios, la gracia de Dios. Pues nadie podía evitar porque ya estaba ya todo profetizado, hermanos. Y Dios siempre amparando, cuidando a su pueblo, salvando a su pueblo, hermanos. Continuamos y dice ahí, hermanos, la lección que leamos, pues, Salmos 46:1 e Isaías 41:10. Y la pregunta a contestar dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Vamos a ver, ¿no? Del cuidado providencial de Dios. ¿Cómo es ese asunto, hermanos? Estos pasajes bíblicos nos dicen eso, hermanos. Seguramente algún hermano, hermana está preguntándose, pero ¿por qué se dice que en el año 70 fue destruido completamente Jerusalén, hermanos? Vamos a continuar, pues, ¿no? Entonces, antes de que sea destruido, con Gestio Galo, general de todo el ejército de los romanos, pues sucedió eso, ¿no? Algo providencial, algo que nadie se puede imaginar y explicar, hermanos. Pero ya después vamos a ver que aparece el otro general que es Tito y va a volver otra vez, ¿no? A Jerusalén a rodearlo y ahí sí, hermanos, ahí sí fue destruido completamente el pueblo de Israel. Para los judíos no entendían, ellos pensaban que estaban venciendo, ahora sí, Dios nos está ayudando, seguro decían ellos, ya lo hemos vencido a los romanos, confiados ellos, pues, ahí, ¿no? Pero hermanos, solamente eso era una situación providencial para que escapen los cristianos, nada más. Y después volvieron pues para destruir esta ciudad de los judíos, ¿no? De los judíos, ¿no?
Muy bien, yo voy cerrando algunos micros, hermanitos. Préndanlo con confianza para participar. Vamos a leer los Salmos 46 y 6, 41, esos versos, para saber cómo es eso del cuidado providencial de Dios. Ahí está, hermanos, la Biblia. Tú también puedes tomar tu Biblia y ver ahí Salmos 46, 1, que dice, en la versión que tú tengas, hermano. Aquí la versión está puesta aquí, hermanos, debe ser esta la Reina Valera, tengo entendido, yo lo he tomado. Recuerden, hermanos, hay un hermano llamado Tony que pone esa presentación con los textos bíblicos, ya de frente lo pongo eso, hermanos. Y ahí estamos estudiando. Ese es el folleto de la escuela sabática, solamente que se le ha añadido los textos bíblicos, ¿no? Ya puestos ahí. Entonces, hermanos, aquí está Salmos 46, 1, para ver, hermanos, qué cosa queremos ver aquí, el cuidado providencial de Dios. Dice aquí, hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esa es la providencia, hermanos. O sea, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cómo nos ampara y cómo nos fortalece? A través de su palabra, de la Biblia, hermanos, de las advertencias que Dios nos hace. Cuando nosotros creemos y obedecemos, entonces ahí está, a través de esa palabra, a través de esas instrucciones, Dios nos ampara y nos fortalece, hermanos. Esa es la providencia, hermanos. Es nuestro pronto auxilio, hermanos, en las tribulaciones. Ahí está la providencia de Dios. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermanos. Ahí está el Señor. Y en Isaías 41:10, esto lo habíamos estudiado creo ayer, dice así, hermanos, respecto a la providencia del Señor, nos dice, pues no temas, no tengas miedo en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice. Esa es la providencia, hermanos. Dios está con nosotros. Está diciéndonos Dios, hijos, no tengan miedo ustedes, ¿no? De nada, porque yo estoy con ustedes. No desmayen, nos está diciendo, ¿no? Porque yo soy vuestro Dios, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, dice, ¿no? Siempre te ayudaré, el Señor nos dice, ¿no? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está, hermanos, la providencia, ¿no? De Dios. Así que Dios nos está diciendo en esta mañana, no tengan miedo, ¿no? Yo soy yo estoy con ustedes, no desmayen, yo soy vuestro Dios, que les doy fuerza para seguir adelante. Y siempre les voy a ayudar, siempre les voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Muy bien, el comentario de nuestra lección dice, hermanos, Dios es soberano, hermanos, y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento de sus propósitos divinos, hermanos. Aquí hay otras palabras, ¿no? Dice, Dios es soberano y gobierna, dice. ¿Qué significa la palabra soberano, hermanos? Soberano, ¿no? Y ahí dice, y gobierna, hermanos, los acontecimientos de la tierra. O sea, ¿qué significa soberano? Si alguien quiere ayudar para entender eso. Dios es soberano, hermanos. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos, hermanos. ¿Qué significa la palabra soberano? ¿No? Dios es soberano y gobierna. Hermano, justo, Sí, por favor, hermano. soberano, en el diccionario dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, aplicado a persona, usado también como sustantivo. Bueno, nada que ver eso, pero es que ejerce o posee la autoridad suprema. Muy bien, gracias, hermana. Ejerce la autoridad suprema. ¿Qué significa supremo? Supremo está por encima de lo que es más grande, ¿no? Está por encima, hermanos, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, Dios está por encima de todo, hermanos, ¿no? Y lo que dice el Señor se cumple, ¿no? Por eso usted es soberano.
soberano. No hay quien se pueda oponer, pues, hermanos, soberano. Y gobierna, pues, también, ¿no? Los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Todo lo que está escrito, todo lo que dice, hermanos, pues se cumple, hermanos, se cumple, se ha cumplido a lo largo de la historia. Hemos visto que todo lo que dice Dios se cumple al pie de la letra. Recuerden ustedes que Daniel no vivía más o menos antes de Jesucristo, algo de 700 años, me imagino así, antes de Jesucristo. ¿Ah? Y recuerden que ahí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Que Dios no dio ese sueño a Nabucodonosor porque él estaba preocupado, pues, ¿no? Por saber quién va a venir después de mí, ¿no? Él se creía lo máximo, Nabucodonosor. Y en el sueño sabemos que Dios, que es soberano y gobierna, ¿no? El universo, ¿no? Avisa, pues, ¿no? A este rey de que el que va a venir después del reino de Babilonia es los medos y los persas. Y así fue precisamente. Miren, ¿ah? Con anticipación, cuando estaba ahí en el gobierno de Babilonia, Daniel, Nabucodonosor, hermanos, pues ahí Dios da la interpretación pues a Daniel, su hijo, porque aquello que no entendía, ni siquiera recordaba el sueño que tuvo este Nabucodonosor. Pero Dios pues dice, ese era el sueño, una estatua, hermanos, una imagen, cabeza de oro, que representa pues a Babilonia. Y después vendría los medos y los persas, simbolizado por el pecho, los brazos, ¿no? Medos, los medos y los persas. Y después de los medos y los persas vendría así como la estatua, tenía el vientre de bronce, las piernas, los muslos de bronce. Entonces vendría, y literalmente la Biblia ya con anticipación de muchos años, ¿no? El futuro, ¿sabe quién vendría? Los griegos, ¿no? Grecia vendría, ¿no? Incluso hace mención a su primer rey, ¿no? Que era Alejandro Magno, hermanos. Hace mención de que vendría él y se dividiría incluso los griegos en cuatro partes, hermanos, porque murió joven Alejandro Magno. Sus cuatro generales se repartieron el mundo conocido de ese tiempo. Con anticipación, hermanos, avisó y se cumplió al 100% y después vendría, ¿no? Así como las piernas, diremos, ¿no? De hierro, que era pues Roma, Cuarta ¿no? vez. Sí, y también a través de bestias, avisa pues, ¿no? El Señor esos poderes que tendría que venir. Y después la estatua tiene pies en parte de barro cocido, en parte de hierro. ¿Y qué significa eso? Es lo que ahora estamos viviendo, hermanos. Este mundo ya no está gobernado por un rey, todo el mundo conocido, sino se ha dividido. Han intentado dominar todo este mundo. Ahí está, por ejemplo, Hitler ha querido dominar todo el mundo. Napoleón ha querido dominar todo el mundo. Pero la profecía dice, pues no, va a haber países fuertes como el hierro, países también así como el barro, ¿no? Que son símbolos también, ¿no? De creyentes, no creyentes, bueno. Y estamos viviendo en ese tiempo ya de los pies, hasta que después el sueño, que decía, ¿no? Una piedra, una roca, no lanzada con mano, viene, cae directamente a los pies y destruye toda la imagen, hermanos, toda esa estatua. Y de esa piedra o roca, hermanos, se hace pues el reino de Dios eterno. ¿Qué Hermano, significa todo eso? Estamos a las puertas de que Jesús venga así. Y ese es el fin del mundo. Este mundo desaparece completamente, toda la historia y todo, ¿no? Y el reino de Dios es pues esto ahora, hermanos, la iglesia, pues no sus hijos de Dios que creen en el Señor Jesús, pues no. Este reino, esta iglesia o reino de Dios, pues es eterno, hermanos. Entonces, eso está pues formándose cada vez más y más, ¿no? Los que aceptan a Jesucristo. Sí, hermano, querías preguntar, comentar. sí, pues hermano, estos dos versículos me ha gustado bastante. 46, 1 t
de Salmos y 41 de Isaías 41:10, ¿no es cierto? Bonito. Y a Daniel lo llamaban, según régimen alimenticio, página 34, fanático, y según testimonio para ministros 97, página 97, lo llamaban fanático, extremista, maniático. A ese nombre lo ponía en el mundo a Daniel y sus amigos, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Así es, ¿no? Que siempre cuando uno cree en las cosas que dice Dios, las personas que no creen están pues enceguecidos y no entienden, ¿no? Me parece raro a la gente. Dice, estos pierden su tiempo. ¿Qué hacen guardando el sábado? Dice, están es día de negocio y todo eso. Son ociosos, pierden el tiempo. No entienden, pues, hermanos, no entienden, porque están lejos de Dios. Solamente entiende, pues, ¿no? El que cree en el Señor Jesucristo. Y así, como dice el hermano, también comenta respecto a todos los consejos que da Dios y que uno lo lleva a la práctica, ¿no? Entonces, otras personas pueden criticar, juzgar, decir, oye, ustedes por qué no beben, por qué no fuman, por qué no comen todas las cosas. Entonces, no entienden, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque están lejos de Dios, pues, ¿no? Bueno, lo que estaba mencionando, hermanos, es de que Dios no es soberano y gobierna también. Él conoce el futuro y con anticipación indica las cosas que van a suceder. Y eso, por el pasado, hemos visto, hermanos, que se ha cumplido. La venida del Señor Jesucristo también estaba profetizado, hermanos. La primera venida, hay muchas profecías en Daniel y en Apocalipsis también que hemos estado viendo, hermanos. Entonces habla pues, y la fecha exacta, hermanos, y Hermano Justo, hasta el minuto, según de repente exacto, hermanos, que tenía que morir el Señor Jesús por los pecados, se ha cumplido todo a través de la profecía, hermanos. Sí, hermano Iselino, buen día. en, la- en el comentario respecto a la toma de Jerusalén, estaba comentando de esta manera. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás se ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de los planes, como dijo a Ciro, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. Esto está en el discurso maestro de Jesucristo, página 102. Claro que hay mucho más, pero por el tiempo es bueno tener oído, así como los discípulos de Jesús escucharon, dijo, ¿no? Cuando la ciudad esté rodeado por los enemigos, ustedes, el que está en el techo, no baje a sacar la ropa, el capote. El que está en el campo, no vuelva a la ciudad, huyan. Y ninguno de los cristianos quedó en la ciudad. Ellos aprovecharon justamente la huida, entre comillas, de los romanos. Era por un momento nomás, no era constante ese tiempo. Ese tiempo fue aprovechado, era tiempo de oro, porque no sufrieron las consecuencias que sufrieron, porque literalmente fue quemado los israelitas, aquellos que dijeron, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso mismo se cumplió.
muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Así es, hermanos. Entonces, todo lo que dice Dios, pues, hermanos, con anticipación, que esa es su presciencia de Dios, entonces, pues, hermanos, se cumplió todo eso, ¿no? Dios sabe todo, hermanos, lo que va a hacer. Por eso, bien hacemos en hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, entonces continuamos con los comentarios, dice hermanos. Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final, pues, de sus propósitos divinos. Aunque a veces, hermanos, aunque a veces Dios altera, dice, sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas. Interesante ese comentario, hermanos. Dice, aquí escucha, aunque a veces Dios dice, altera sus planes originales sobre la base. ¿Cómo que altera Dios sus planes originales, hermanos? Dice aquí, da una razón. ¿Por qué puede alterar Dios sus planes originales? Dice, sobre la base, o sea, en razón a qué, a nuestras decisiones humanas, dice, hermanos. Su plan final para este planeta se cumplirá, hermanos. O sea, yo entiendo, hermanos, de que Dios nos ha predestinado a todo ser humano para la salvación. Ya ha provisto todo ser humano para que sea salvo, todos, sin excepción, hermanos, todos, para todos ha dado ha pagado, nos ha predestinado. Pero alguien de repente dice, pero yo, ¿por qué yo no quiero? Pues no quiero yo la salvación, dice. No, yo no creo en Jesucristo, no quiero. Entonces ahí ese plan, esa predestinación para la salvación, esa persona no quiere, pues, ¿qué puede hacer Dios? Respeta, hermanos, el libre albedrío, ¿no? Esa decisión del ser humano. Entonces ahí el plan que era para salvación de todos y los que no eligen al Señor Jesucristo, pues entonces ahí es donde está diciendo ahí, ¿no? Este comentario, hermanos, aunque a veces Dios altera entonces ese plan original, pues, ¿no? Que iba a ser salvo esta persona, pero no quiere, pues. Entonces ya, pues, se perderá, pues, hermanos, ¿no? Entonces por eso se cambia esa predestinación para salvación. Entonces, ahora, como él no quiere, Hermano pues justo, se está destinando para la condenación eterna, ¿no? Sí, hermano Marcelino. disculpa que la interrumpa, pero No. es bueno siempre citar un texto bíblico. Está en Efesios 1:5. Será bueno que se anoten los que tienen un lapicero, ¿no? Dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nadie está predestinado para perderse, todos estamos para ser predestinados, estamos predestinados para ser hijos de Dios. Allí es lo que todos tenemos que entender. Dios quiere que todos nos salvamos, pero respeta, como el hermano justo dice, respeta nuestra decisión. Dios invita, está con los brazos abiertos, pero si el hombre no quiere decidirse a ser salvo, no más puede hacer Dios es invitar, invitar y invitar. Ujú. Wahman Muy, wile girma ya, Wahman. eh, re- Efesios 1:5. Efesios 1:5. Ujú. Ahí está. Gracias, gracias. Ahí está, hermanos. Efesios 1:5. Entonces ahí está justamente que somos predestinados, ¿no? Para ser, pues, hijos de Dios, ¿no, hermanos? Porque el que cree en Jesucristo se hace hijo de Dios. Eso también está en el primer capítulo, ¿no? De San Juan, dice. Los que creyeron en Jesucristo fueron hechos hijos de Dios. Los que creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces ahí está el predestinamiento, ¿no? Que Dios hace para que seamos hijos de Dios, ¿no? ¿A través de quién? De Jesucristo, creyendo en Jesucristo, ¿no? Muy bien, continuamos con los comentarios, dice hermanos aquí. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará, dice hermanos, habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. ¿Qué les parece, hermanos? Miren lo que está diciendo. A ver, hermanos. A ver, comenten, hermanos.
¿Algún comentario, hermanos? Dice ahí, hermanos, habrá momentos, ¿cómo es eso, hermanos? Momentos en que el pueblo de Dios, en este caso estamos con la iglesia de Dios, ¿no? Y a lo largo de la historia de hace ya casi 2000 años, ¿no? Que el Señor Jesús se ha ido al cielo, ¿no? Y, y está hablando, ¿no? De que habría momentos en el pueblo de Dios, los que creen en el Señor Jesucristo, experimentarían, ¿no? Incluso para nosotros presentes Experimentará, ahora y ¿verdad? para el futuro también, ¿no? Experimentará, dice, dificultades, y eso la historia lo confirma. Nuestros hermanos anteriores han experimentado dificultades, Sí, papá, persecución, pues ya con la... encarcel. Todos los días estamos con esa experiencia, papá. Todos los días. ¿Quién no tiene problema ahorita? En este momento, ¿quién no? De parte de los familiares, de parte de los vecinos. O sea, estamos nosotros mismos por nuestras decisiones. Porque antes dijiste, ¿no? ¿Cómo es que el Señor puede actuar de acuerdo a las decisiones de cada uno de nosotros? Así es que, hermano, ¿quién no allí todo el momento estamos en esa experiencia, hermano? Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues estamos pasando todas esas experiencias mientras estamos en esta tierra, ¿no? Y vemos el ejemplo que está ahí en la Biblia de Pablo, por ejemplo, ¿no? Él creyó en el Señor Jesucristo. Inicialmente no creía, pues, en el Señor Jesucristo. Era un judío, pues, que no creía en el Señor Jesucristo. Y él perseguía justamente prácticamente al Señor Jesucristo, perseguía, ¿no? Porque al perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Por eso es que Dios, el Señor Jesús, se le presentó en el camino de Maús y le dice a Pablo, a Saulo de Tarso, ¿no? ¿Por qué me persigues? Dice, pero ¿quién eres tú, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Yo soy pues Jesucristo, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso, hermanos? Buscando a los cristianos para matarlos, hermanos, encarcelarlos y todo ello. Y este Esteban, por ejemplo, por su decisión de él, lo apedrearon pues al diácono Esteban, hermanos. Él cuenta su testimonio y dice, esto era yo, prácticamente era un asesino, ¿no? Un perseguidor de cristianos. Entonces, cuando se presentó Jesús en su vida, recién se convirtió, hermanos, en que se creyó en Jesucristo, hermanos, y fue pues un cristiano a carta cabal. Y en su vida cristiana, hermanos, Pablo, ¿acaso no le metieron a la cárcel? Cualquiera podía preguntar, pero si era su siervo del Señor, ¿por qué le han metido en la cárcel? ¿Acaso no lo han azotado varias veces, hermanos, así como al Señor Jesús? 40 latigazos, no sé cómo castigarían esa vez, hermanos, o 39 latigazos dan varias veces, hermanos. Así lo dejaban casi semi-muerto, pues lo dejaban, hermanos. ¿Acaso no lo han apedreado también a...? Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Pues si este es un hijo de Dios, es un discípulo del Señor, ¿y cómo Dios ha permitido que le apedreen? Lo dejaron prácticamente como muerto, hermanos. Pero no murió, pues, hermanos. Y así pasó todas esas cosas. Entonces, aquí está hablando además justamente en el comentario. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento. Y hermanos, ¿cuántos los hijos de Dios han muerto? Los discípulos, por ejemplo, le han cortado la cabeza, ¿no? ¿Qué más, hermanos, le han hecho a los discípulos, hermanos? Lo han clavado también en la cruz. A Pedro dice cabeza abajo. Él mismo ha dicho, no, no, ya está bien, crucifíqueme, pero no como mi Señor. A mi cabeza abajo, crucifíqueme. Bueno, dio su vida, pues, por el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios han dado su vida, hermanos, en las hogueras, en la Edad Media, hermanos? Han sido perseguidos, como que, hermanos, han sido quemados en las hogueras, ¿no? A través de Roma papal, ¿no? Entonces ahí está, hermanos. Entonces, ¿por qué eso? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? Estos momentos, ¿no? Estas experiencias de dificultades, persecución, encarcelamiento y aún la muerte, hermanos. La muerte misma por causa de Cristo, ¿no? A ver si alguien tiene respuesta, ¿no? Y continuamos leyendo aquí, hermanos, ¿no? Dice el comentario. Pero aún en los tiempos más difíciles, hermanos,
más difícil, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. O sea, en otras palabras, ¿cómo puede ser la victoria aún dando la muerte, hermanos? El cristiano aún muriendo, apedreado, como Esteban, triunfó, venció. Con su muerte, ahí Esteban venció. Así Cristo también, pues con su muerte venció al enemigo, a Satanás, ¿no? Entonces, hermanos, encontrar una explicación, pues no. ¿Cómo es eso que el cristiano vence dando su vida por el Señor Jesús? El mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Los que quieren Este hermano conservar, justo no significa, pues hermano, que nosotros ya una vez bautizado, ya estamos felices, ¿no? Pues hermano, el cristiano también falla, llora, tropieza, se cae y pierde las fuerzas, pero sabe a dónde ir cuando está en el suelo y sabe en quién confiar para reponer sus fuerzas, levantarse y volver a empezar. Así es cada día, pues mi hermano. así es, hermanos, sí, pues, así es la vida cristiana. Entonces, hermanos, ahí pues no, el Señor Jesús justamente dice, aquel que quiere conservar su vida, el Señor dice categóricamente, si yo quiero conservar mi vida, no que no me pase nada, no así, por ser cristiano, ¿no? Entonces, no quiero que me pase nada, ¿no? Entonces dice, la vas a perder tu vida. Vas a perder tu vida. Si tú estás queriendo conservar tu vida, la vas a perder. Te vas a perder eternamente. Pero los que pierden su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, esos sí van a volver a tener su vida. Vida eterna van a tener. Y la Biblia nos habla que somos como ovejitas nosotros para el matadero, así como a Jesús le han hecho para que nosotros también sigamos esas pisadas. Esa es la vida cristiana, ¿no? Nos dice que ahí para que sean mis discípulos, ¿no? Síganme, no tengan miedo, ¿no? Ni aún de morir, ¿no? Van a pasar una y otras cosas, pero todo esto, hermanos, tiene un objetivo, pues, hermanos, tiene un objetivo, ¿no? Recordemos también que la muerte para el cristiano es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que descansan de aquí en adelante, dice la Biblia. Los que descansan en el Señor Jesucristo seguirán sus obras, dicen, ¿no? Bueno, esos conceptos tenemos que tener en la mente, hermanos, ¿no? El cristiano somos, sí, ¿no? Como han seguido el Señor Jesucristo, tenemos que pasar todas las pruebas y es la forma como vencer, pues, ¿no? Cómo vencer al enemigo. Vamos a seguir, hermanos, porque el enemigo, su estrategia era, pues, perseguir, matar y todo. Pero cuanto más hacía eso, pues, no, como dice a lo largo de la historia del cristianismo, hermanos, más cristianos aparecían. Los historiadores, al ver la realidad esa, decían, la sangre de los cristianos es semilla, semilla, para que haya más y más cristianos. Que cuanto más perseguía el diablo, más mataba a los cristianos, más cristianos aparecían. Entonces él cambió de estrategia, ¿no? Como hemos estudiado, ¿no? ¿Cuál fue su estrategia? Entonces mejor voy a entrar dentro de la iglesia, ahí me voy a hacer me voy a disfrazar de cristiana, me voy a meter y voy a meter a otras ideas y voy a comprometerlo, ¿no? Con el mundo, la iglesia. Y así fue, pues, hermano, en la Edad Media aperturaron la iglesia cristiana a los romanos y se pervirtió, hermanos, ¿no? Por eso, ¿no? El símbolo de la mujer ramera, ¿no? Que la iglesia pues se prostituye, ¿no? Con la política, se mezcla con la política, con el comercio, con los negocios, así. Bueno, esa iglesia se vuelve así, ¿no? Y actualmente existe, pues, ¿no? De nombre es cristiana, pero sin embargo, hermanos, pues está ahí comprometida con el mundo, ¿no? En la Edad Media fue claramente ahí, ¿no? Utilizó el poder civil para matar a diestra y siniestra a los cristianos, hermanos, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Bueno, dice hermanos, pero aún en los tiempos más difíciles, hermanos, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Lee Hebreos 11, 35 al 38, dice, y Apocalipsis 2:10. La pregunta para contestar ahora es, ¿qué realidad
muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? A ver, vamos a ver, hermanos, dice, ¿qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? Vamos a ver. La otra pregunta dice, ¿cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? A ver, hermanitos, a ver, no, trato de entender la pregunta, a ver, ¿qué realidad muestran estos textos que vamos a leer, ¿no? Sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal. Pues vamos a ver la realidad, hermanos, ¿no? De la batalla, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no el camino está allanado, sea fácil sea pues el trabajo, ¿no? Del cristiano en este caso? Que no haya dificultades, ¿no? Mm. En esta lucha contra las fuerzas del mal, pues contra el enemigo, ¿no? Ahora, todo eso no es lo que vamos a leer ahora, ¿no? Tratemos de entender, hermanos, esa realidad, ¿no? Del cristiano en esta batalla, ¿no? ¿Cómo armoniza, dice, ¿no? ¿Cómo va a encajar, ¿no? Estos pasajes bíblicos, hermanos, que vamos a leer, con la idea de la protección de Dios, ¿no? Estas dos preguntas. Y aquí hay una tercera todavía. ¿Existe alguna, hermanos, alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? ¿Hay contradicción, hermanos, en esto? ¿No? ¿Cómo es esto, no? Por una parte dice, pero Dios, yo soy tu amparo, yo voy a estar contigo, no te voy a soltar y todas cosas, dice, es la palabra del Señor. Pero también, entonces, ¿qué pasa con lo que los cristianos no dan su vida por el Señor? ¿No? O sea, mueren, son apedreados, muertos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, pues, no, hermanos. A ver, veamos la respuesta en la Biblia. Veamos esos textos bíblicos. Hebreos 11, 35 al 38. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Las mujeres, hermanos, a las mujeres cristianas que está hablando, ¿no? Recibieron sus muertos, dice, mediante resurrección. O sea, las mujeres que creyeron en Dios, estoy pensando, recibieron pues sus muertos. O sea, el Señor Jesús mismo, ¿no? Resucitó a muchas personas. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, está diciendo así. Mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Cuando, por ejemplo, Moisés mismo en tiempo pasado, hermanos, él pudo haber vivido cómodamente, supuestamente, ¿no? En la comodidad, siendo pues el faraón, el rey de Egipto, hermanos, pudo vivir así él, con toda la riqueza, la fama, las comodidades. Él pudo haber elegido, pero él prefirió pues elegir estar con el pueblo esclavo, el pueblo de Dios de ese tiempo, ¿no? Los hebreos o los israelitas de ese tiempo. Echó suerte con ellos. Eligió eso. Dejó de lado todas las riquezas que él podía haber gozado con eso. Entonces aquí dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y así como los jóvenes hebreos también, ¿no? Allá en Babilonia, ya en la esclavitud. 3 jóvenes, por ejemplo, dicen, ya, si ustedes quieren vivir, simplemente lo que tienen que hacer es inclinarse a esta imagen que he hecho, a una estatua que ha hecho Nabucodonosor. Ahora, si ustedes no quieren inclinarse, ¿no? O sea, adorar, inclinarse, quiere decir adorar a esa imagen. Miren, ahí está la muerte. El horno van a calentar 7 veces y van a ser arrojados allí y van a morir. ¿Y cómo esos 3 jóvenes eligen, hermanos, ir al horno a morir? Ellos antes dicen, ¿no?
tenemos un Dios que nos puede librar de tu horno, rey Nabucodonosor. Ahora, por más que no nos libre el Señor, nosotros no hay problema, vamos a morir ahí en el horno, pero no nos vamos a inclinar. Miren lo que dice la fe, ahí está la fe, hermanos. No nos vamos a inclinar a tu imagen. Alguien puede decir, pero ¿qué cosa es solamente inclinarse nada más? Pues ¿qué problema hay? Los jóvenes, como el segundo mandamiento dice así, ¿no es cierto? Dice que nosotros no nos inclinemos a las imágenes, a las estatuas de oro, de plata, de madera, esas cosas, no. No hay que inclinarse, ¿no? Prefirieron, pues, hermanos, así, morir. Y así a lo largo de la historia, hermanos, ¿no? Bueno, dice aún la palabra de Dios, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, ellos siempre han pensado en vivir eternamente. Si mueren, ser resucitados. Y otros hermanos experimentaron vituperios, es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, lo que ha pasado. Otros experimentaron vituperios, o sea, insultos, como le han insultado al Señor Jesucristo. ¿Qué no le han dicho? Le han dicho, tú eres hijo del diablo, le han dicho al Señor Jesús. Otros experimentaron vituperios y azotes, hermanos, ¿no? Azotes, así como al Señor Jesús, como Pablo y así. Y a más de esto, hermanos, prisiones, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Los hijos de... Y cárceles, hermanos, fueron apedreados, hermanos, aserrados. Ahí está, hermanos. Bueno, creo que es a Isaías que lo han aserrado. Como si fuera madera, lo han cortado, pues entonces lo han matado, así, hermanos, lo han aserrado. Fueron apedreados, ahí está Esteban apedreado, muchos apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, ¿no? Como, por ejemplo, Juan Bautista, le han cortado la cabeza, ¿no? Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hermanos. Así, el pueblo de Dios, hermanos. Escondidos a veces en las cuevas, hermanos, ahí. Recuerdo, había un pueblo, ¿no? Que vivía ahí en las cuevas, hermanos. De los cuales el mundo no era digno, pues, hermanos, errando por los desiertos, así, ¿no? Los creyentes en Dios, los cristianos, por los montes, por las cuevas, hermanos, por las cavernas de la tierra, ¿no? Ahí está, hermanos, ¿no? Respecto a lo que dice, ¿no? Bueno, tratamos, aquí, ahí está la respuesta a las preguntas, ¿no? ¿Por qué eso, no? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Ahí han preferido, ¿no? Ahí los cristianos de antaño, los creyentes en Dios, han preferido pasar cualquier cosa, ¿no? Y no desconfiar de Dios, no dudar de Dios. Han creído así en Dios. Apocalipsis 2:10 dice, hermanos, no temas, dice, no temas en nada, no tengas miedo de nada lo que vas a padecer. No tengas miedo de lo que vas a padecer, nos está diciendo en esta mañana. ¿Qué cosas vendrán no por ser cristiano? No tengas miedo, nos dice el Señor. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Para qué cosa esto es cosas? Para ser probados, hermanos. Probados. A nivel, o sea, en todo el universo somos espectáculo para todo, ¿no? El universo. Así como Job fue probado, hermanos, también nos está diciendo acá. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice, probados. Y tendréis tribulación, aquí específicamente habla, ¿no? Por 10 días. Y aquí afirma esto, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, hermanos. Miren lo que nos está diciendo el Señor Jesús en esta mañana, nuestro Dios, que seamos fieles, hermanos, hasta la muerte, hasta la muerte. Y entonces nos va a dar la corona de la vida, o sea, la vida eterna, pues, hermanos. Así que, hermanos, dice aquí el comentario, vanos eran los esfuerzos de Satanás, hermanos, para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. O sea, el diablo, pues, no,
eh, prácticamente en su estrategia, ahí se equivocó, pues, ¿no? Y toda estrategia del diablo también va a ser contrarrestado, pues no por Dios. Entonces, el diablo, no Satanás, trató de hacer desaparecer la iglesia cristiana, matando, persiguiendo a la gente, a los cristianos, ¿no? Desde la violencia. Pero fue vano eso, pues, no le ha servido de nada, pues, ¿no? Más cristianos han aparecido. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, hermanos, no cesaba cuando esos fieles protestantes caían en su puesto también, pues, hermanos, ¿no? Tal vez alguien podría pensar, ahí está, pues, el cristiano ha muerto, pero no, hermanos, con esa muerte ha triunfado, hermanos, ha vencido al diablo. Y así seguirá la cristiandad, ¿no? Triunfaban por medio de su derrota, hermanos, miren esto, ¿no? Triunfaban por medio de su derrota, dice el comentario, ¿no? Aparente derrota, ¿no? O sea, dando la vida, ¿no? El diablo habría pensado, muchos habrán pensado, los discípulos pensaban, uy, qué triste, ¿no? A nuestro maestro lo han matado y ahora, ¿qué de nosotros? También nos matarán. Llorando, tristes ahí, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz. Pero a través de la muerte venció pues al diablo, hermanos. Bueno, los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante, hermanos. Y aquí me parece que es la última pregunta. ¿Qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, dice ahí, bueno, en este caso yo aclaro, ¿no? Que no hay autor bíblico, no son los profetas, sino el único autor de la Biblia es Dios, palabra de Dios. Entonces, que sin duda dice, conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir, pues claro, escribir inspirados por Dios, pues no. Vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios. Mm. O sea que ahí los profetas, ¿no? Instrumentos de Dios, han escrito todo esto inspirados por Dios, pues hermanos. Y hablan del amor de Dios en medio de esas muertes, de cárceles, de apedramiento, en medio de todas las dificultades, del sufrimiento, del dolor, pero habla del amor de Dios. ¿Cómo es eso? La pregunta se hace, ¿no? Que han podido escribir del amor de Dios y pasando todos esos sufrimientos y dolor. ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Ahí termina nuestra lección, hermanos, ¿no? Si alguien quiere responder para despedirnos, hermanos. Si alguien quiere comentar o hacer última pregunta, hermanos, bueno, bienvenido, ¿no? Y si no, nos despedimos, pues. Sí, sí, hermanito. Eh, bueno, ahí dice, ¿cómo podemos experimentar ese amor con Dios? El, lo que pasaba con todas aquellas personas que sufrieron y que dieron su vida, ¿cierto? Por la palabra, porque creían en el Señor. Cada uno tenía una experiencia personal con el Señor, una comunión especial con Dios. Cuando nosotros eh, le creemos a Dios, podemos hacer eh, y creer todo lo que Él nos, o sea, valga la redundancia, perdón, porque uno de repente dice creer en Dios, pero no le cree a Dios lo que puede hacer en la vida de uno. Dios se goza cuando sus hijos confían en Él. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando tenemos esa fe que no duda de nada, que es inquebrantable, podemos pasar todo lo que pasó esta gente, ¿cierto? Y gozarnos en el Señor, porque sabemos que dentro de todas esas tribulaciones el Señor está cuidando de su pueblo. Y otra cosa, que esta vida es tan chiquita comparada con la eternidad que es tan grande. El Señor tiene promesas maravillosas para sus hijos. Y no solamente por el premio, sino que también por lo que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros.
Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues no por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Mirando eso, hermanos, entonces uno refleja ese amor de Dios, ¿no? Amándolo también al Señor. Y haciendo las cosas que como humanos en esta tierra estamos acostumbrados a hacer el mal. Entonces, mirando al Señor, podemos hacer el bien, reflejar ese amor de Dios, ¿no? Como alguien decía, de que un pastor decía, de que cuando se casó, lo que el primer desayuno que le había hecho su esposa fue pues había puesto en la mesa una papaya y lo que nunca, no le gustaba, pues. Pero era tanto el amor por su esposa que se lo comió pues así, aunque no le gustaba, se lo tragó. Pero ahora hoy en día dice, pues la fruta que más me gusta es justamente esa fruta, ¿no? La papaya, dice. Entonces es así, ¿no? Cuando se ama, o sea, cuando vemos ese amor de Dios, entonces amas a Dios, entonces haces cosas que no estás acostumbrado a hacer y entonces y te gusta, ¿no? Eh, llegas a gustar, ¿no? De ese camino, ¿no? Del cristiano. Bueno, hermanos, vamos a despedir. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones y cuidados. Gracias, Señor, por poner a esta hora el deseo en nuestro corazón de buscarle y de aprender más de su palabra, Señor. Padre bendito, sabemos que vivimos en días difíciles, mi Señor, y sabemos que esto se pondrá aún peor para sus hijos, mi Señor Santo. Padre amado, confiamos en su amor, confiamos en su palabra, en sus promesas, Señor, que usted cuida de cada uno de nosotros, Padre amado. Que toda esta tribulación que viene de parte del enemigo, mi Señor, y que usted permite muchas veces son para fortalecer nuestra confianza en usted. Mi Señor, ayúdenos, Padre Santo. A veces somos débiles, desconfiamos, mi Señor, y muchas veces caemos, Padre Santo. Ayúdenos a levantarnos cada día, a confiar en esta hermosa promesa de que usted viene pronto, mi Señor, a buscar a sus hijos, a su pueblo, Señor. Dios mío, denos las fuerzas que necesitamos, mi Señor. Dios mío santo, sabemos que no merecemos nada, pero le rogamos todas estas cosas, mi Señor, confiando en que usted hace lo mejor para cada uno de nosotros. Mi Señor Santo, le rogamos también al retirarnos de este lugar, que usted nos acompañe, que su Santo Espíritu nos guíe, Padre bendito, y por sobre todo que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Señor mío y amado, lo pedimos todos sabiendo que no merecemos nada en los méritos de su Hijo amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga Ah, y hasta Senaka mañana. pakarin kama.